A ver, pensemos en algo. Si hay un tema en el que casi toda América Latina está de acuerdo, es este. Necesitamos mejores escuelas. Y sin embargo, cada vez que se lanza una gran reforma educativa, de esas que prometen cambiarlo todo, la historia termina casi siempre igual. En conflicto, en estancamiento, en pura frustración. Es una paradoja que nos ha tenido frenados por décadas. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que estas promesas de un futuro mejor terminen siendo una receta para el conflicto? ¿Por qué los que diseñan las reformas desde un escritorio y los docentes que están ahí en el aula terminan en veredas opuestas? Y ojo, que esto no es algo de ahora, para nada. Como lo dice la investigadora Rosa María Torres, este choque ha sido una constante histórica en la región. No es un problema de un gobierno o de una década específica. Es un desencuentro crónico muy profundo. Para empezar a desenredar este nudo, primero hay que tener clara una idea fundamental. No todo cambio es lo mismo. Y aquí está una de las claves de todo. Solemos usar la palabra cambio para todo, pero hay que diferenciar. Una reforma es lo que se impone desde arriba, desde los ministerios. Una innovación, en cambio, nace desde abajo, en la propia escuela. Pero lo crucial es esto: ni una ni la otra por sí solas garantizan un cambio real, uno que de verdad funcione, y es justo ahí donde empieza la gran desconexión. Bien, ahora vamos a ponernos por un momento en los zapatos de quienes diseñan las políticas. ¿Cuál es el plan? La lógica que han seguido durante tantos años. Por décadas, el modelo fue básicamente el mismo. Imaginen a un grupo de expertos diseñando planes en oficinas, muy lejos de la realidad de un salón de clases. El resultado, como era de esperar, fue una herencia de desconfianza que se fue acumulando con los años. Y estas reformas tenían características muy claras. Eran planes verticales, súper tecnocráticos y uniformes, como si todas las escuelas fueran iguales. Pero el punto más revelador, y pongan atención a esto, es que se diseñaban para ser a prueba de docentes. O sea, trataban al maestro como un obstáculo que había que superar, no como un socio. Pero bueno, llegaron los años 90 y el discurso cambió. Con la influencia de organismos internacionales, de repente todos empezaron a hablar de calidad, equidad y eficiencia. Sonaba un nuevo comienzo, ¿no? Un enfoque más moderno, basado en datos. Y en este nuevo escenario, el Banco Mundial se convirtió en un protagonista absoluto. Y no solo por el financiamiento, Se posicionó como la principal fuente de asesoramiento sobre qué hacer y qué no hacer en educación en la región, tal como ellos mismos lo reconocen. La lógica de estas recomendaciones era puramente económica. En vez de invertir en cosas como reducir el número de alumnos por clase o mejorar la formación inicial de los maestros, se promovían soluciones que se veían como más baratas y eficientes, como la capacitación en servicio. Claro, estas decisiones, basadas en un análisis de costo-beneficio, generaron una controversia enorme. Hasta ahora, todo esto puede sonar bastante lógico si se mira desde una oficina. Pero, ¿cómo se vive realmente en el día a día del salón de clases? Porque es aquí donde el plan choca de frente con la realidad. Escuchen esta cita de una directora en Montevideo. Es increíblemente potente. Nos recuerda que, para un docente, que un estudiante no aprenda no es solo una estadística, es una herida profesional, algo personal y profundo, casi como para un cirujano perder un paciente en la mesa de operaciones. Y este sentimiento se traduce en un malestar generalizado. Desde el aula, las reformas se viven como un caos de órdenes contradictorias, lo que genera un escepticismo total. Los docentes sienten que pierden autonomía, respeto, se sienten asediados, culpados por todos los problemas del sistema y amenazados por nuevas exigencias que, encima, no vienen con el apoyo necesario. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo concreto. En Brasil se propuso un calendario escolar rotativo. La idea, en el papel, sonaba genial. Usar los edificios de las escuelas todo el año, sin parar, para maximizar la infraestructura y atender a más estudiantes. ¡Pura eficiencia! ¿Y cuál fue la realidad? Un desastre. La vida de millones de familias se puso patas para arriba, con hermanos que tenían calendarios escolares distintos. La confusión fue absoluta y al final no quedó otra que suspender la medida. El plan perfecto, simplemente, no sobrevivió al contacto con la vida real.
Y todo esto nos lleva al punto más crítico. El problema no es solo una diferencia de opiniones, es que los reformadores y los docentes están hablando idiomas completamente distintos, aunque usen las mismas palabras. Miren, la palabra descentralización. Para un reformador, es una estrategia para que las cosas sean más eficientes, para darles poder a las comunidades locales. Para muchos docentes, esa misma palabra suena a que el Estado los está abandonando y que se le está abriendo la puerta a la privatización. O participación comunitaria. Para el que diseña la política, es una forma de que los padres se involucren, que haya más rendición de cuentas. Pero para el docente, muchas veces se siente como un mecanismo para que lo vigilen, lo culpen y controlen su trabajo, en lugar de una verdadera colaboración. ¿Y qué tal? Autonomía escolar. Suena increíble, ¿no? Para quienes la diseñen, es darle poder a las escuelas para que innoven. Pero desde la escuela, sin más recursos, se percibe más bien como una forma de decirles, ahora, los fracasos del sistema son culpa de ustedes. Y esta es, quizá, la diferencia más profunda de todas. Protagonismo docente. Para la reforma, esto significa que los maestros son los actores clave para ejecutar el plan. Pero para los maestros, protagonismo significa ser los autores del cambio, no solo en el aula, sino a nivel político y social. Son dos visiones del mundo totalmente opuestas. Entonces, ¿hay alguna salida a este diálogo de sordos? ¿Existe de verdad un camino para poder superar esta gran desconexión? Una de las propuestas es la concertación. Y ojo, no se trata de que mágicamente dejen de existir los conflictos. Se trata de crear los mecanismos para poder resolverlos hablando y negociando. Y eso implica algo básico pero que rara vez ha ocurrido: reconocer al otro como un interlocutor válido. Y mientras tanto, está surgiendo otra vía, una muy interesante. En varios países, los mismos docentes están creando sus propios movimientos pedagógicos. Ya no se organizan solo para reclamar por salarios, sino para construir sus propias propuestas educativas, para generar un cambio desde la base, desde su propia experiencia. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta fundamental. ¿El verdadero cambio, ese que realmente transforma las cosas, se puede construir para la gente o inevitablemente se tiene que construir con la gente?